estos resultados, ¿cómo va a ser la relación del PRI ahora con Morena? ¿Sigue la alianza opositora? ¿Cómo va a ser? Bueno, para todo esto falta el mes de agosto, que se decidan exactamente las proporciones de diputados que somos, porque nosotros no avalamos esta desproporción que se quiere llevar a la Cámara de Diputados. Con el 54% de los votos, Morena y sus aliados quieren el 75% de los legisladores. Pues eso no es posible, no se representa el pueblo de México. Ahora, por otro lado, pues el PRI es un partido abierto siempre al diálogo. Obviamente nosotros tenemos una base electoral que vamos a defender, pero estaremos aquí dispuestos al diálogo, a llevar adelante el trabajo parlamentario. De hecho, es muy probable que pronto tengamos unos foros y entonces ya veremos si participamos o no. Sin embargo, justamente a ese respecto ya Morena está planeando estos foros, pero con la visión de Morena. Primero habría que aclarar qué pasa con los foros anteriores, porque traemos unos foros que ya se realizaron sobre las 20 iniciativas que mandó el presidente. Eso es lo primero. Lo segundo es cómo serían los foros que yo he visto que en la prensa han planteado y que todo parece que quieren llevar mañana a la permanente, de alguna manera. La tercera es sobre qué parte de las iniciativas se quiere abordar los foros, porque pareciera que nada más tienen interés en el caso del Poder Judicial, que nosotros no estamos de acuerdo de entrada en lo que se plantea, pero están dejando fuera las que benefician a la gente, que es el salario mínimo, el salario profesional garantizado o mínimo garantizado para profesionistas. Están dejando fuera todos los pueblos originarios y temas importantes como la protección del medio ambiente. O sea, habría que ver hasta dónde ellos quieren llevarlo y por qué dejarían fuera algo que es importante. Sin embargo, diputado, yo le quiero preguntar, ¿tienen caso estos foros cuando el presidente dijo en concreto con la reforma judicial que va a haber la elección de los ministros, magistrados y jueces, que ese es su principal objetivo? ¿Tiene entonces caso discutir un foro donde ya se tomó la resolución final? Yo he visto a la barra mexicana de abogados queriendo participar, he visto a muchos jueces que quieren participar y en ese sentido en eso tendría razón. Habría que hacer la pregunta de si van a emprender los foros y no le van a mover ni una coma a lo que ahí venga en las iniciativas. Nosotros creemos que la forma en la cual se está planteando esa reforma es equivocada. Muy poco tiempo para una reforma tan importante. Se están agarrando ejemplos de dos países, pero no es cierto que sean ejemplo de lo que aquí se quiere hacer. Bolivia no es un país federado, nada más tiene justicia centralizada. Por otra parte, ha salido tan malo que los ha llevado a varias crisis constitucionales. Esa Corte de Bolivia siempre se ha plegado al poder y hoy no se puede volver a renovar porque no hay los acuerdos necesarios. Ya se quedaron ahí esos magistrados ahí en Bolivia. Y en Estados Unidos la Corte Federal no es designada por votación, se hace en entidades y eso cada vez menos porque los poderes reales empiezan a intervenir en esos procesos. Tampoco estamos de acuerdo en encuestas a modo que engañan a todo el mundo, ¿no? Tratan de engañar a todo el mundo. Para dejarlo claro, ¿el PRI está en contra entonces de la elección directa de los ministros, jueces y magistrados? No, el PRI está en contra, para dejarlo claro, del proceso que se quiere abrir, donde no se escucha a la gente, donde no se informa, donde no se reflexiona con profundidad. Yo en lo particular creo que la elección de jueces no es correcta, ni de magistrados es correcta. ¿Por qué? Porque es un cargo técnico. Miren, vean qué chapucera es la encuesta. Dice, ¿usted sabía de esto, sí o no? La mayor parte no lo sabía, primera. Segunda, ¿usted quiere que lo elijan el Senado? Los ministros los elige el presidente, no el Senado. La última la eligió el presidente. Segundo, ¿usted quiere que lo elija el pueblo? Pues hay un tema que hay que poner sobre la mesa. ¿Y por qué no pusieron otro cuadrito que dijera, o usted quiere que sean los mejor calificados y sean por exámenes de oposición? Esa es una encuesta chapucera. Es chapucero esa encuesta. ¿Los foros también serán así? ¿Serán, como dice usted, chapuceros, simulación? Yo esperaría que no. Pero yo esperaría que no. yo esperaría que no. Que sirvan nada
más para justificar, como decía Héctor, una decisión tomada, ¿no, diputado? Pero mire, también tenemos que poner sobre la mesa lo que pensamos y que no vayan a decir después, no dijeron lo que pensábamos. O sea, muy poca gente sabe que en Estados Unidos la Corte es seleccionada por el Senado y por el presidente, y que en las entidades donde se selecciona, en algunos lugares entran los partidos políticos y en otros los grandes despachos a competir. La pregunta que yo les hago es, en Sinaloa, ¿quién va a seleccionar a los jueces? ¿En Badiraguato quién los va a seleccionar? Entonces estamos en una construcción de narrativas que son falsas. ¿Hay riesgo de que el narco pueda controlar el Poder Judicial? Claro, mucho riesgo. Usted los pone a hacer elecciones y ¿por qué no? Es el 30% del territorio de este país tiene problemas de violencia. Pues imagínense lo que pueden hacer. Si en la zona aguacatera el crimen detiene a los inspectores sanitarios y nos suspenden la compra de aguacate, ¿usted cree que no lo puede hacer? Pues claro, pero también los intereses fácticos. Acuérdense que en este país, por ejemplo, hay jueces para ver las quiebras. Pues, ¿quiénes van a ser interesados en seleccionar a esos jueces? El ciudadano que en su vida normal no tiene contacto con esos procesos, pues no. Pero lo van a votar entre todos. ¿Quién va a pagar las campañas de eso? ¿De qué depende de que el PRI participe en estos foros? De que sean serios, de que haya seriedad, de que haya formalidad, y de que al principio se determine que hay la posibilidad de corrección. Nosotros creemos que el proceso legislativo es dialéctico, alguien propone, hay una contrapropuesta y debe haber una síntesis. Pero la forma que se está planteando, donde se pone en peligro la nación, no estamos de acuerdo. Si se le modifica algo, diputado Moreira, ¿ustedes estarían dispuestos a valorar un voto a favor? Bueno, ya les tocará a los siguientes legisladores, pero... No, yo creo que lo primero es que hay que ver las cosas antes de adelantar, porque si no empieza esa corriente de que si nosotros vamos a apoyar, no vamos a apoyar. Nosotros nos parece ahorita que los jueces y magistrados en este país hacen un gran trabajo. En el caso de las y los ministros, pues el último fue seleccionado por el presidente, no fue seleccionado por la gente, ni fue seleccionado por los senadores. O sea, si usted me dice, tenemos una buena judicatura, buenos jueces federales y buenos magistrados federales, yo le diría que sí. Si usted me dice, con eso se soluciona el problema de la justicia, le digo que no. Que falta muchísimo presupuesto. La Corte, todo el Poder Judicial, contando el electoral, trae como 70,000 millones de pesos de presupuesto. Los tribunales locales, todos en suma, traen 50,000 millones de pesos. Pongan sobre la mesa las cosas que sirven para hacer justicia, no las cosas para desquitarse con la Corte, que eso es lo que yo veo. ¿Y cómo ve que el propio presidente dijo, me parece que fue ayer, diputado, que la reforma sí tiene riesgos, pero de todos modos va? Pues me preocupa que diga eso. Mire, una reforma de este calado es para discutirse por meses, con especialistas nacionales e internacionales, incluso hacer piloteos. O sea, ¿por qué poner todo el Poder Judicial en riesgo? Pues hagamos un piloteo. O va a haber 1,700, son los números de jueces que hay, magistrados, 1,700 elecciones. Ahorita hay 300 para diputados, Coordinador, la presidenta electa presentó iniciativas para su gobierno. Él las mencionó hoy con sus diputados electos. ¿Ve alguna viable, por ejemplo, el tema de las mujeres de 60 a 65 años, de sus apoyos? A ver, yo no lo escuché, de lo que dijo, porque he estado todo el día, pero yo le diría que los programas sociales nosotros estamos de acuerdo, pero la semana de 20 horas no hablo de ella, de 40 horas no hablo de ella. No hablo del salario mínimo profesional, del salario mínimo garantizado, de los derechos de los pueblos originarios. ¿Sí? Yo creo que incluso lo más prudente en el caso de la reforma del Poder Judicial es esperar a que esté en su mandato la próxima presidenta, que además es jefa del Estado mexicano, va a ser jefa del Estado mexicano, y no hacerlo en este momento. Entonces, ¿podría ser regresiva? ¿Es un capricho del Ejecutivo Federal esta reforma? Porque ¿Mande? si es un capricho de López Obrador esta reforma... No, pues yo no lo puedo calificar así, tendría que decirlo. O ustedes que son analistas decirlo. Pues usted me decía algo. Perdón, es que utilizaba yo la palabra incorrecta. Pero entonces, ¿debe ser progresiva esta reforma? ¿Hacer el piloteo que usted dice? No. Yo lo que estoy diciendo es que este tipo de reformas no pueden ni siquiera presentarse como están haciendo acá. Mire. Pero usted decía, habría que hacer un piloteo. No. En todo caso. ¿A qué se refiere con eso? A ver, este tipo de reformas son tan amplias,
tan de fondo que no pueden venir en 20 hojas como nos la mandaron. No tienen ni siquiera leyes secundarias. ¿Ya se fijaron? O sea, ellos nos están proponiendo sin tener propuesta de leyes secundarias, sin tener presupuesto, hombre. Si ustedes le dicen, bueno, ¿y cuánto vale esto? No saben cuánto vale. Si ustedes dicen, bueno, ¿y cómo van a ser las elecciones de los jueces? En su caso, no saben. Es una puntada, lo que se le está ocurriendo es una puntada con el peligro de tener una mayoría. Tienen una mayoría, pues pueden sacar adelante una puntada. Yo le preguntaría al señor Saldívar, que está ahí, bueno, ¿y cuánto vale esto? Yo le preguntaría, oiga, ¿y las leyes secundarias dónde están? Para ver los alcances. Yo le preguntaría, bueno, ¿y cómo vale seleccionar a los jueces? Yo le preguntaría, ¿y va a indemnizar a los que ya están? Porque hay sentencias internacionales donde tienes que liquidar a los jueces. ¿Y con qué dinero? Y le preguntaría al señor Saldívar, ¿y eso es la solución al sistema de justicia? Cuando no tenemos laboratorios forenses, no hay laboratorios periciales, los ministerios públicos en los estados, faltan ministerios públicos en los estados del fuero común para poder presentar buenos litigios. Hombre, creo que nos tienen metidos en una narrativa, tal vez para ocultar otras cosas. Por ejemplo, que las finanzas públicas están quebradas. Diputado, ¿hay el riesgo de que dejen dictaminada esta iniciativa de la reforma al Poder Judicial? Porque se habla, incluso algunos legisladores salientes, que podrían dejarla ya aprobada para que entrando la... Si no la dictaminan, se desecha. Eso es lo que dice la ley. Entonces sí la tienen que dejar Bueno, dictaminar. si ellos la quieren llevar a votar, eso no quiere decir que la votemos, porque eso no quiere decir nada. Pero si ellos la quieren llevar a votar, la tienen que dejar dictaminada. Acuérdense que, sí, en comisiones, acuérdense que el nuevo reglamento, producto de una muy buena iniciativa, el nuevo reglamento dice que lo que no esté dictaminado se desecha. Entonces, si no lo dictaminan, se desecha. Entonces, decía el coordinador Nacho Mier, después de esta irían por las 18 pendientes del paquete de 20 del Ejecutivo. Si no están dictaminadas, se desechan. O sea, tienen que, si quieren que esas firmadas por el señor presidente de la República se voten, se tienen que dictaminar. Pero yo les diría, bueno, ¿y por qué no le quieren subir el sueldo a la gente, hombre? Arriba de la inflación. Porque ahorita la inflación se come el salario, y aparte que Hacienda le está cobrando impuestos. O sea, todos los que le subieron el salario mínimo le están cobrando 54,000 millones de pesos en conjunto. Entonces, ¿por qué no votar el resto? Y las propuestas de la no reelección de legisladores y alcaldes. ¿A qué atribuye que haya tanta impunidad de los delitos si los jueces... Primero, la mayor parte... La mayor parte de los delitos no se denuncian. Esa es la primera parte. ¿Y los que se Segundo, de los que se denuncian es cómo el Ministerio Público Local presenta el expediente. Si no quiero poner un ejemplo de un estado, pero si en un estado presentas al presunto homicida torturado, pues lo van a soltar. Entonces el problema está en los MPs y no en los jueces. El problema es un problema integral. Para empezar, vean ustedes lo que están haciendo en Quintana Roo. Subieron los homicidios culposos. ¿Ya lo vieron? O la Ciudad de México, donde una buena parte, el 30% de los homicidios se disfrazan. Esto hizo las estadísticas del INEGI. Entonces no va a haber justicia si no es integral. Coordinador, en cuanto al partido, ¿su partido, usted pretende ser presidente nacional? No, en cuanto a mi partido, ahorita, a diferencia de otros, estamos en una gran reflexión de qué vamos a hacer. Entonces ahorita no se valen los proyectos individuales, sino qué vamos a hacer hacia el futuro. Entonces, vamos ahorita a la Asamblea Nacional para determinar, pues se ha dicho de todo. ¿Cómo vería Pablo Angulo como nuevo dirigente? Yo lo que creo es que hay que, ahora mismo, ponernos a ver qué tipo de partido queremos. Reflexionar en nuestros resultados y irnos para adelante. ¿Para cuándo tienen un nuevo líder? No, pues primero la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional determina qué hacer. ¿Cuándo es la asamblea? El 7 de julio, ¿no? Bueno, ya empezó. O sea, la Asamblea Nacional no es un evento. La Asamblea Nacional son muchos eventos. Oiga, diputado, Pero mira, me regreso a tu pregunta del Poder Judicial. O sea, ¿por qué le culpamos al juez porque alguien salga? ¿Por qué? Porque además es el último del... Sí, pero... Es el que decide, No, discúlpeme. Bueno, a base de O pruebas. sea, discúlpeme, entonces todo el que va ante un juez penal tiene que estar en la cárcel.
No. Pues no. Entonces tu pregunta, no no necesariamente eso. Entonces, Por eso es lo complejo. O sea, es lo complejo de esto. Y si a un MP no le das un laboratorio para hacer peritajes, o la otra, cuando aquí en la Ciudad de México el 30% de los homicidios se dice que no tienen causa determinada. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿El Ministerio Público o el juez? ¿O el que lo esconde? ¿O el que no lo dice? ¿O el que no lo publica? Pues esa es la realidad, amigas y amigos. El problema del país es mucho más amplio que cómo eliges a 11 personas. Ese es el problema. Diputado, le preguntaba yo, van a tener unas bancadas muy reducidas y Morena, pues la mayoría calificada. ¿Usted considera que en el Senado no. No, pero ¿es necesario que se mantenga la coalición aquí en la Cámara de Diputados o que ya cada grupo... Eso las dirigencias nacionales lo van a tener en cuenta, pero yo confío que el PAN y el PRI van a estar en contra de todas estas atrocidades. ¿Y usted, a su juicio, se deben mantener en coalición? No, pero yo no puedo decirle a mi juicio eso. Eso es una resolución de la bancada. Diputado, Pero yo creo que todos estamos en contra de una barbaridad como hacer que 1.700 jueces se vayan a concurso sin ningún requisito. Naufragó el bloque de oposición, no, diputado Moreira. Hace unos días en medios el diputado Jorge Romero decía, pues ya cada partido con su agenda, ya cada quien con su golpe. Pero Jorge Romero, con todo respeto, no es el PAN. Ni Jorge Romero, con todo respeto, es la coalición. Pero quiere ser presidente del Yo le deseo suerte. Diputado, ¿le van a dar vuelta a la hoja a todas las denuncias que hicieron ustedes, sobre todo en el tema de gobernadores que operaron en estados como Yucatán? Los procesos siguen y todos los incidentes siguen. E incluso, déjenme les cuento, pues hay impugnaciones que van a tener que resolverse en el futuro. Eso no para, no depende de quién quiera o no quiera. ¿Por qué perdió en Yucatán cuando era un estado bien calificado, el gobierno bien calificado? ¿Qué pasó ahí? Pues porque la gente decide. Y ahí decidieron eso, bueno, pues es muy respetable. Pero sí entró la operación de gobernadores de Morena, ¿no? Como usted lo denunció en una conferencia de prensa. Mire, yo creo que el problema, el fraude se maquinó hace muchos años. ¿Desde que inició esta administración? Desde que tú le dices a la gente que le van a quitar un programa social, pues la gente se preocupa, ¿no? Y eso mucha gente me lo dijo. Es más, cuando uno promovía el voto, y eso es falso. También las intervenciones del señor presidente, pues creo que influyen bastante. Hay sanciones ahora para el presidente por violencia de género. Yo creo que eso no está bien. ¿Les faltó entonces a la oposición un discurso más claro? No, yo creo que fue muy claro. Pero tú no puedes, cuando hay un programa todos los días de 7 a 10 de la mañana, que además se transmite por todas partes y además genera que todos comentemos, revertir eso. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Pero quienes van a ser responsables de la economía son ellos, ¿eh? Ellos son los responsables de economía. Y son responsables de que sigan matando gente. Han matado 4 o 5 candidatos después y dicen que aquí hay una democracia. No, la democracia está en manos de un gatillero siempre, que decide quién mata. Perdón, preguntarle, ¿cómo vio los abucheos que se llevaron los gobernadores de Durango y de Coahuila, de su estado? En los eventos de fin de semana del presidente de la digo lo República. que pienso. Sí, dígame. La verdad. No, la verdad. ¿Qué le pasa a la América cuando va al campo del Pumas? Bueno, pues fue en esos eventos, en esos eventos, pues los gobernadores fueron de visitantes a la cancha del presidente. Que yo sepa, en mi estado no deja. Discúlpeme. No, pero no los eventos. Déjame le digo, lo voy a hablar de donde yo sé. Y creo que lo que hizo Manolo Jiménez de mantenerse ecuánime es muy importante. Pero que yo sepa, en mi estado no permitieron que fuera nadie que no fuera de Morena, ¿eh? Fue el que más abuchearon al gobernador Jiménez. Por eso. Le estoy diciendo. Fueron ellos a un evento organizado por Morena donde se les faltó el respeto. Entonces fue montaje preparado. No estoy diciendo que fue montaje. Le voy a decir lo que me sucedió en una vez. Alguna vez fue la señora Margarita Zavala, Coahuila, un día que teníamos ahí sequía. Y cuando entraron y me presentaron, había un grupo de Acción Nacional y me abucharon. Era un pequeño grupo. Obviamente el otro contestó. La entonces esposa del presidente de la República, presidenta del DIF,
les manifestó que estaban ahí, que si me volvían a gritar se retiraba del evento, que porque era un evento institucional. Hasta donde yo sé, estos últimos eventos, los gobernadores fueron a cancha ajena. Y eso fue lo que sucedió. Pero se vio como que se morenizaron, no aplaudieron mucho a la presidenta electa, al presidente. Porque son institucionales, no son institucionales. Con el Morena no, con el gobierno federal, que es muy distinto. Porque somos institucionales. Pues sí. Los gobernadores priistas ovacionaron a la. ¿Y qué quería que les silbaran? No, pero sí se morenizaron. Diputado, por último, la salida de Gamboa, o sea, otro traidor. ¿Cómo van a frenar las traiciones en el PRI? No, pues el que no quiere estar en el partido se puede ir. ¿Pero qué le pareció? Además era muy consentido. No tengo comentario de él decidió irse. Yo me decidí quedar en el PRI. Como siempre. ¿Y los que vengan no habrá salidas otra vez para engrosar las filas de Morena? Pues mire, nosotros tenemos nuestra forma de pensar. Los que se han ido no se han ido de opositores. Los que se han ido no se han ido de opositores. Ni uno de ellos se ha ido de opositores. No, pues se han ido por chamba, muchos de ellos. O sea, Omar Fayad, imagínense, ya hasta tiene un equipo de carreras en Noruega, ¿ya se fijó? Ah, ¿en serio? Sí, no, checa, salió en el Financiero la nota. Pues a ver si no tenemos más priistas ahí con... No, esos ya no son priistas. No, pero los que quedan. No, ni fueron priistas esos. En el Senado. No. El señor Omar Fayad era un matraquero. Eso es lo que era. Y él, y también del Mazo. ¿Peña Nieto debe seguir siendo priista o ya no? Sí, a mi juicio sí. Peña Nieto dijo que para que el PRI pudiera seguir adelante tendría que cambiar la nomenclatura de ese partido. No escuché que dijera eso. Pero, antes de terminar su sexenio. No lo escuché. Y si lo dijo, discúlpame, pero si lo dijo no está en este contexto. ¿Usted no está de acuerdo con eso? ¿De qué? ¿De cambiar el nombre? No, la Asamblea Nacional va a determinar hasta eso, que es distinto. La Asamblea Nacional puede determinar hasta eso. Muy bien. Gracias, coordinador.